El presente video explica la plantilla reglamentaria, según el reglamento académico, para aquellas asignaturas del Plan Nuevo de Ingeniería Electrónica. La misma ha sido desarrollada para cumplir con los estándares nuevos y orientarla a competencias sin pasar por encima la reglamentación actual. Se tiene una carátula donde figuran todos los datos. Es de rescatar que el año 2025 será, en este caso del Proyecto Integrador 1, el año donde se ejecutará la asignatura. En el caso de la plantilla que usted reciba, figurará el correspondiente año. En la misma carátula está consignado todos los datos relevantes, correlatividades, bloque, asignatura, tipo de cursado, ¿bien? Y como se observa a la izquierda en el índice del archivo, consta de 6 secciones y apéndices. La primera sección es introducción, la segunda objetivos, tercera contenidos, cuarto metodología de enseñanza, quinto evaluación, sexto bibliografía. En la introducción tenemos la presentación y fundamentación de la asignatura. Es importante que el cartel que figura que esta asignatura no sea dictado durante el ciclo lectivo 2023 no sea borrado, ya que para los pares evaluadores de acreditación es información importante y vital. En esta sección introducción existe el campo agregar presentación. En la misma usted tiene que poner en contexto la asignatura respecto de todo el plan de estudio, las correlatividades previas y posteriores, el justificar su existencia y toda aquella información introductoria de la misma para luego completar los campos que siguen. A continuación, hay que agregar texto cada uno de los titulares o responsables de la asignatura respecto a la relación de la asignatura con los alcances de títulos y relación con el perfil de egreso. El cuadro consignado en letra azul con gris da algunos ejemplos de otros campos. Lo que ustedes tienen que hacer es relacionarlo con el perfil de egreso y los alcances del título que se consignan en azul. Bien, como ustedes verán, dice según el plan de estudio, alcances del título, y tienen todas los puntos o ítems que lo explican. A medida que la asignatura se aproxima a los años de egreso, aportará más a los perfiles de egreso y alcances del título. Es muy probable que las asignaturas de segundo año y tercer año estén más lejanas de este tipo de alcances, pero de igual forma hay que escribir lo que se consigna respecto a relación de la asignatura con alcances del título y perfil de egreso. Una vez hecho eso, hay que borrar el cuadro. Como se indica en azul, se debe borrar el cuadro definitivo en la planificación definitiva. Luego, dentro de la introducción, aparece lugar de la asignatura en el plan de estudio. Esto ya está escrito y es una plantilla que no hay que modificar nada al respecto porque se ha generado de forma automática. Salen las correlativas débiles y fuertes en la forma en que lo pide el sistema de cómputo nuestros y de la forma en que se entiende a nivel nacional. Esto es el sistema de asignaturas que se necesitan para cursar, bien, y asignaturas que se necesitan aprobadas para cursar. De la misma forma, las asignaturas que se necesitan aprobadas para rendir el examen final. Eso es respecto a las correlativas previas y también de las posteriores. El 1.4, relación de asignatura con las competencias de egreso, se ha hecho una tabla genérica con las competencias genéricas de egresos en cada uno de sus campos. Bien, por ejemplo, en competencias tecnológicas, competencias sociales, políticas y actitudinales y competencias específicas de egreso.
es importante que hay que llenar el cuadro con N, B, M y A respecto de lo que dice al principio de la sección. Y algo mucho más importante que nosotros sugerimos para poder cumplimentar con el plan de estudio que aporte a todas las competencias, sugerimos que sí o sí tiene que completar con las competencias que están marcadas en rojas en el cuadro gris y letras azules. Como se decía, en rojo sale las que tienen que aportar sí o sí. Si el docente considera que tiene que agregar alguna, se permite, pero no se puede poner nula ninguna de estas competencias. En general, se podría poner alta, pero si ustedes consideran que es media o baja respecto de estas competencias, también se puede hacer. Una vez finalizado esta sección de 1.4, se debe borrar el cuadro. Luego, y al finalizar salen el plan de estudio y sale algunas referencias que a ustedes les pueden servir de lectura. No es obligatoria, pero la información del plan de estudio completo está en un link a un Drive. Se insiste que este archivo es autocontenido, pero el material de lectura complementario les puede servir para formalizar la escritura. En la sección 2 figuran los objetivos. Los objetivos, según el plan de estudio, están escritos de forma textual y ya han sido insertados automáticamente en la plantilla. No debe ser modificado. Los objetivos específicos son los que ustedes tienen que escribir. Bien, se recomienda que estén relacionados con los objetivos generales, pero debe tener una estructura como se especifica en el cuadro azul a continuación. Hay que hacer un aporte a las competencias específicas, bien, especificando las siglas correspondientes que ustedes completaron. Bien, acá en el cuadro azul sale la información de cómo se debe redactar un objetivo, con un ejemplo correspondiente. Lo que se rescata es que el objetivo específico debe tener la forma de una acción, que es un verbo, y un objeto de aprendizaje. Hay ejemplos de diferentes verbos. Todos estos verbos tienen una taxonomía y nivel que pueden ser estudiadas, pero en esta versión preliminar la idea es que el docente haga una forma inicial de la acción y el objeto respecto a los objetivos planteados en el plan de estudio. La sección de resultados de aprendizaje tiene un cartel rojo, donde el no tiene que ser borrado. ¿Por qué? Porque los resultados de aprendizaje serán desarrollados de forma progresiva a medida que los docentes realicen cursos de aprendizaje en competencia que se harán paulatinamente de segundo a quinto año y año a año. Esta sección 2.3 no debe ser en principio desarrollada. Aquellos que hayan realizado el curso pueden desarrollarla. Los contenidos mínimos 3.1 de la asignatura según el plan de estudio están insertados automáticamente. Es importante respetar en el programa analítico que se dicten los contenidos mínimos. No debe ser modificada la sección 3.1. La 3.2 habla de las unidades temáticas y es a donde está el fuerte del desarrollo de las unidades. Hay que relacionarlos, como sale en rojo, con los objetivos 1, 2 y 3 que usted haya desarrollado. Una recomendación respecto de los cursos que se han dictado y de los pares evaluadores es que no haya mucho más objetivos que unidades temáticas. Esto es, si usted plantea 5 objetivos, no debería haber más de 5 o 6 unidades temáticas. Esto no es taxático, pero es una recomendación. No olvide hacer el análisis entre la unidad temática y el objetivo correspondiente. Puede haber una duplicidad de unidad temática respecto a más de un objetivo o viceversa, dividir en unidades temáticas, lo cual no se recomienda.
El cuadro gris con letras azules debe ser borrado después de haber leído un poco los ejemplos. Bien. También está citado el plan de estudio por si necesita leer complementariamente. La metodología de enseñanza es importante que las competencias son centradas en el estudiante, o sea, nosotros debemos formar al estudiante para que sea competente, bien, no capaz. Por favor, evitar la palabra capaz, porque la palabra capaz es innato, es de nacimiento, por decir así. En cambio, la competencia es aquella actitud en donde uno a la capacidad le da forma y logra ser competente en algún ámbito. Las horas áulicas corresponden a 45 minutos, pero el cuadro está especificado, como se menciona, en horas áulicas. Esto no debe ser modificado, pero sí debe ser respetado. La descripción de la actividad de enseñanza es lo que debe desarrollar fuertemente el docente. Hay un cuadro azul que explica un poco las metodologías de enseñanza. De igual forma, esto parte un poco en lo que nosotros ya sabemos, pero hay que adaptarlo a centrarse en el estudiante con metodologías activas, donde el estudiante se vuelve el centro del aula. Existen las clases magistrales participativas, resolución de problemas, de laboratorio, formación experimental, etc. Hay una explicación al respecto de cada uno de los ítems, un listado completo de los recursos que se pueden utilizar en el aprendizaje centrado en el estudiante y finalmente cuáles son las características. Todo ese texto luego debe ser borrado una vez que uno ha escrito cuál es la metodología. Si su asignatura presenta pocas modificaciones respecto a la del Plan 2005, es cuestión de adaptarlo a este nuevo perfil de centrado en el estudiante. Si la asignatura no ha sido organizada o es totalmente nueva en el plan de estudio, la elaboración será un poco más compleja y deberá partirse prácticamente de cero. La experiencia del docente respecto de cómo hacer la metodología de evaluación no debe ser descartada y debe ser tenida en cuenta a la hora de la redacción. Se sigue recorriendo, como verán, la explicación es bastante extensa con todos los recursos que tenemos para dar una metodología de aprendizaje. En esta misma sección de metodología de enseñanza está las actividades de formación práctica. Las actividades de formación práctica están insertadas de forma textual en cantidad de horas y debe ser respetada. Lo que pide el sistema Coneo Global es la formación práctica total, pero hay que tener en cuenta que hay que respetar la formación experimental, problemas de ingeniería, problemas de proyecto de diseño, porque estas figuran taxáticamente en el plan de estudio. No debe ser borrado el cuadro en rojo para especificarle al lector que todavía no se dicta. En caso que tenga certeza de qué actividades de formación práctica se va a dictar, se puede completar los cuadros que figuran en la plantilla. Eventualmente, si no se tiene un detalle de horas y actividades, estos cuadros deben ser borrados y realizar una explicación de cómo se desarrollará y cómo se garantizará las horas de desarrollo práctico. Como se consigna previamente, está el cuadro gris con letras azules, donde tiene la explicación de cómo se va a desarrollar cada una de las cosas y se puede usar de forma genérica. Este cuadro debe ser borrado. En la sección 5, evaluación, está el régimen de aprobación según el reglamento académico. Este tiene que estar textual porque no podemos pasar por encima el reglamento académico y la reglamentación de nuestra facultad. Por ende, tenemos que especificar los ítems A y B respecto de cómo se obtendrá un examen final, el régimen de evaluación continua, régimen de promoción, etc. Algunas opciones no pueden estar y otras son obligatorias. Respete esta sección detallando cada una de las formas de obtener la boleta o regularidad o promoción. El cuadro explicativo sirve de ejemplo. También puede el docente que ya tiene experiencia utilizar el sistema clásico que nosotros usamos en las asignaturas preexistentes.
El cuadro debe ser eliminado. En la misma sección, evaluación, en 5.2, tenemos la metodología de evaluación. Este aspecto cambia un poco en lo que es la enseñanza centrada en el estudiante y los nuevos cursos de competencias. Hay ciertos conceptos como evaluaciones sumativas y formativas que deben tenerse en cuenta, y lo importante es que se deben integrar saberes conocer, hacer y ser en forma individual o grupal. El saber conocer es la clásica teoría que nosotros decimos, el saber hacer es la resolución práctica de esta y la relación con su teoría, y el saber ser es integrarse y adquirir valores. Tenga en cuenta que esto es una metodología de evaluación y en particular el saber ser se puede formar, pero como estamos en el ítem evaluación, hay que especificar que si lo formamos hay que evaluarlo. ¿Bien? El cuadro rojo tampoco se debe borrar. Este ítem es importante porque nosotros podemos especificar ciertos métodos de evaluación si tenemos conocimiento. La idea es que el docente que no tiene los conocimientos profundos en las metodologías activas de evaluación centrada en el estudiante, que haga un speech común respecto a lo leído en los ítems anteriores. La bibliografía es la bibliografía clásica y por favor se sugiere respetar esta forma de escritura debido a que estos campos serán posteriormente cargados en el sistema Coneo global. Este cuadro en azul con gris se debe borrar una vez que se edite la sección 6. Los apéndices son opcionales, aunque no menos importantes. Los recursos necesarios pueden ser explicitados porque uno como docente sabe qué recursos necesita. Por supuesto que el cuadro azul con gris debe ser borrado una vez completado. El cronograma es importante respetar el cuadro rojo y no borrarlo debido a que esta asignatura todavía no es dictada, por ende no tenemos un cronograma. Esto se puede especificar de forma textual, pero por favor no borrar el cuadro y no es obligatorio colocarlo. No tendrá ni siquiera los recursos para colocarlo. La encuesta de alumnos, esto es algo que está sugerido como recurso reglamentario. Podría darse un tinte personalizado, pero recuerde que hay que realizarla siempre al finalizar en la semana 14 o al finalizar el cursado. La dedicación y equipo de cátedra solamente se debe poner el profesor titular a cargo o el responsable a cargo, ya que esto no se formará hasta que la asignatura sea dictada. El equipo de cátedra será conformado en su correspondiente momento. El cuadro rojo no debe ser borrado por ende. La articulación académica también es importante. Si ustedes tienen alguna idea de cómo articular respecto de las asignaturas del plan de estudio nuevo, tengan en cuenta, puede escribirse algún tipo de speech como el que está sugerido en azul, y una vez rescatado el texto en azul debe ser borrado. El cuadro rojo, por supuesto que no puede ser borrado. La articulación es importante porque es lo que garantiza la integración de saberes. Si usted puede integrar algún tipo de texto al respecto, se sugiere ponerlo y tenga en cuenta que nosotros tenemos un reglamento de articulación. Gracias por su atención. Cualquier inconveniente